Buenos días chicos, en esta mañana vamos a hacer el curso de geometría. El tema es repaso de triángulos. Así que vamos a ver primero las propiedades fundamentales. Número uno, miren el gráfico, tenemos un triángulo ABC, de los cuales dice la propiedad que la suma de los ángulos internos siempre va a ser 180. O sea, alfa más beta más phi va a ser igual a 180. Muy bien, vamos entonces por la propiedad número 2. Si vemos el gráfico, los ángulos están afuera, son externos, exteriores, entonces alfa más beta más phi va a ser igual siempre a 360. La tercera propiedad, un ángulo externo, dos ángulos internos, se cumple de que la suma de los dos ángulos internos es igual al ángulo externo, x es igual a teta más beta, ¿no? Muy bien, pasamos a ver las propiedades auxiliares. Miramos la primera, tenemos ahí. Claro, la propiedad del pantalón, ¿no? Del pantalón, de la mariposa. La suma de los dos ángulos de un lado es igual a la suma de los ángulos del otro lado, ¿no? O sea, A más B es igual a alfa más beta. La segunda, la propiedad del pescado, que los ángulos del se parece un rombo, va a ser igual a la suma de los ángulos de fuera, ¿no? De las aletas del pescado, ¿no? O sea, A más B es igual a M más N. Ahora tenemos la tercera propiedad auxiliar, que parece un boomerang. La propiedad del boomerang dice que la suma de los ángulos interiores va a ser igual a al ángulo que está afuera, ¿no? Que se forma. Claro, o sea, X va a ser igual a alfa más beta más phi, ¿no? Muy bien. Entonces, viendo esto, vamos a ver ejemplos, ejercicios resueltos. Bien, tenemos el primer ejercicio entonces, dice calcula X del gráfico, miren el gráfico, tenemos un triángulo RST y una línea, ¿no? Que traspasa ahí el ángulo S. Muy bien. Observemos que esa línea recta siempre mide 180, ¿no? Es un ángulo llano. Muy bien, entonces si ya tenemos dos ángulos que son 50 y 50, vamos a calcular el ángulo que va en S. Entonces tenemos que 180 menos 50 más 50, ¿no? Para poder hallar el ángulo S. Entonces S va a ser igual a 180 menos 100 y S viene a ser 80. Muy bien, tenemos entonces ya los tres ángulos internos del triángulo. Vamos a usar la primera propiedad fundamental, que es la suma de los ángulos internos, siempre va a dar a 180. Entonces tenemos 3x más 2x más 80 va a ser igual a 180. Entonces sumamos las x, nos van a dar 5x más 80 es igual a 180. El 80 va a pasar a restar, entonces vamos a tener que 5x es igual a 180 menos 80. Nos va a quedar entonces que 5x es igual a 100. El 5 pasa a dividir y tenemos la respuesta que x va a valer 20. Pasamos al siguiente ejercicio. Dice calcula teta del gráfico. Tenemos dos triángulos, miren. Primero tenemos el triángulo ABC y el otro triángulo es CD, ¿no? Muy bien. Entonces nos centramos al triángulo CDE, el cual podemos hallar el ángulo externo, ¿sí o no? Por propiedad, vamos a usar la tercera propiedad fundamental, que dice 50 más 30 va a ser igual al ángulo C, pero externo, ¿no? Que va afuera. Entonces, el ángulo C nos va a dar que es igual a 80. Muy bien. Entonces también ya tenemos, miren, ahora en el triángulo ABC tenemos los tres ángulos internos y vamos a igualar a 180. Entonces, teta más 70 más 80 igual a 180. Teta más 150 va a ser igual a 180. Entonces, 150 va a pasar a restar. Ser teta igual a 180 menos 150. Y teta nos va a quedar que es igual a 30. Muy bien.
Pasamos a ver entonces el tercer ejercicio que dice calcular el valor de x del gráfico, miren. Claro, por propiedad vamos a usar la propiedad del pescado. Observen, tenemos el ángulo A y el ángulo C, que es 55 más 115, va a ser igual a la suma del ángulo B y del ángulo C, del ángulo D, que dice 5x más 125, ¿no? Igualamos, entonces sumamos 55 más 115 va a ser igual a 170, que es igual a x más 130. Entonces el 130 va a pasar a restar, entonces tendríamos 170 menos 130 igual a x. Y nos va a quedar entonces que 40 es igual a x. Muy bien. Ahora vemos el ejercicio número 4. Calcula x, dice, del gráfico. Miren el gráfico, tenemos dos triángulos igual. O tres, ¿no? Pero miren, nos vamos a centrar en el triángulo ABC. Tenemos que por propiedad, para poder hallar el ángulo B, sumamos los dos ángulos A y C y restamos con 180. Entonces miren, el ángulo B más el ángulo A más el ángulo C va a ser igual a 180, ¿no es cierto? Entonces tenemos B más 70 más 50 igual a 180. Entonces B, 50 más 70 es igual a 120. Entonces tenemos que B más 120 es igual a 180. El 120 pasa a restar y tendríamos B es igual a 180 menos 120 y B es igual a 60. Entonces ya tenemos aquí el ángulo B, que vale 60. Ahora nos centramos en la propiedad, miren, solamente en el triángulo MBPN, ¿no? En esa figura, la propiedad de la mariposa, ¿no? O del pantalón. Claro, miren. Listo. Entonces, tenemos que 60 más 35 va a ser igual a X más, claro, ese ángulo vale 90 grados. Entonces sumamos 60 más 35, nos va a dar a 95, que es igual a 90 más X. El 90 pasa a restar y tenemos que 95 menos 90 es igual a X. Entonces X es igual a 5. Muy bien. Vieron, muchachos, que no es tan complicado el resolver esos ejercicios. Simplemente hay que tener una visión y darle la forma de las propiedades fundamentales nada más. Entonces, habiendo escuchado las propiedades y los ejercicios resueltos, vamos a tener el trabajo para el cuaderno, que es escribir el título, repaso de triángulos, copiar los ejercicios resueltos agregando las propiedades que se usa y desarrollar las actividades de extensión. En las actividades de extensión tenemos 5 ejercicios para que ustedes puedan resolver en su cuaderno. Que tengan un buen día. Gracias por su atención.